ICEX, CESTE, Fundación Banesto, ICO y Cofides patrocinan El Exportador. Pese a la crisis crediticia, existen opciones de financiación a disposición de las empresas españolas para operaciones en el exterior, así como instrumentos para la gestión del riesgo en la exportación. Seguimos las huellas de la empresa catalana Celo Fasteners en China. Arrocera del Pirineo, que comienza sus primeros pasos en el exterior exportando graneles, persigue nuevos objetivos. Visitamos Bodegas Torres, pionera en la producción y exportación de vinos de calidad. Exportar es necesario, pero no fácil. Son numerosos los obstáculos que las empresas españolas han de superar para desenvolverse en los mercados exteriores. Dos de los más importantes son, primero, obtener financiación que las permita innovar y aumentar su competitividad. Y después, asegurarse el cobro de las operaciones para evitar la trampa mortal de la morosidad. La disponibilidad de financiación es fundamental para el desarrollo del comercio internacional porque el 90% del comercio mundial se financia. Por tanto, es necesario que se disponga de ella para poder expandirse, tanto las empresas grandes como las medianas como las pymes. Lo que ocurre es que la crisis financiera internacional que estamos sufriendo ha afectado claramente a la disponibilidad de liquidez y a la capacidad de las empresas españolas en financiar sus operaciones. Por tanto, es importante que desde la Administración Pública pongamos en marcha instrumentos complementarios a los que ya ofrece el sector privado para resolver esta situación. Una buena fórmula para obtener financiación puede ser combinar los apoyos de las instituciones públicas con los instrumentos que ofrecen las entidades privadas. Participada por los bancos y por el sector público, CESTE avala estos créditos, así como ayuda a resolver el gran problema de las pymes que salen al exterior, el cobro de sus operaciones. El problema fundamental al que nos enfrentábamos era de origen financiero, pero que sin embargo iba a afectar al mundo real y sobre todo al de las pymes desde un primer momento. ¿Y cómo les iba a afectar? Pues sobre todo por un problema de crecimiento de impagos que se produjo y por un problema de escasez de financiación. Para superar el problema de la financiación, existe un amplio elenco de instrumentos que es necesario conocer. En este sentido, pues hemos promovido la línea ICO Internacionalización. Estamos ofreciendo plazos de hasta 20 años en colaboración con la banca privada para apoyar a la empresa exportadora o que invierte en otros países. Financiamos sus proyectos de expansión exterior como prestamos avales, los avales que les requieren administraciones extranjeras en los procesos de licitación de ciertos proyectos o concursos. En los últimos años, los bancos españoles han incrementado su presencia internacional y muchos emprendedores españoles pueden contar con apoyo y asesoramiento in situ. Obviamente tenemos que hablar también de financiación. Financiación tanto a través de productos específicos enfocados a la financiación de las exportaciones como de las inversiones en el exterior. Destacaría también el crecimiento en actividades de factoring internacional en los últimos tiempos, cada vez más requeridos por lo que puede conllevar de aseguramiento de cobro. Por supuesto, todo tipo de anticipos y financiaciones a corto plazo, así como esquemas de financiación a largo plazo a través de financiación estructurada en distintos ámbitos. La siguiente faceta, que es acompañar a nuestros empresarios hacia el exterior para instalarse, para montar sus oficinas comerciales o incluso su segunda fábrica o su segunda distribuidora en países de destino. Para esto el banco creó el Plan de Internacionalización, que se basa básicamente en la extensa
estructura que el banco tiene fuera, a través de unidades comerciales, con redes comerciales, con oficinas en la calle. Les acompañamos a nuestros clientes al destino, desde ahí les recogen estos bancos y les dan todos los servicios como si fueran clientes de Prim Top españoles, como han sido siempre aquí en España. Complementario al problema de la financiación, la gestión del cobro es otro de los obstáculos de las empresas y para ello también hay que hacer uso de los instrumentos más adecuados en cada caso. Los impagos que sufren las compañías que trabajan con nosotros se han mantenido a unos niveles muy moderados en estos momentos a los niveles que teníamos en el año 2005, es decir, precrisis claramente y en un momento de gran expansión de la economía. ¿Cómo se logra eso? Pues sobre todo con un análisis muchísimo más detallado de los riesgos y lo más importante de todo es que hemos empezado ya a emitir una serie de certificados basados en unas facturas pendientes de pago que nos envían nuestros clientes y que han pasado a ser unos certificados descontables por los bancos y por lo tanto que aumentan directamente la financiación. La financiación de las operaciones en un mercado globalizado no responde a un patrón establecido. Cada caso requiere una estrategia distinta para elegir entre los instrumentos públicos y privados existentes. Conocerlos bien es fundamental para las empresas. El Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española es un instrumento de apoyo financiero oficial a la expansión exterior de nuestras empresas. Consiste en que el Gobierno español concede créditos a administraciones extranjeras para que con esos créditos puedan adquirir bienes, servicios o inversiones de empresas españolas. Y también permite financiar estudios de viabilidad de proyectos de interés para empresas españolas. Conjugar la mejor financiación y la gestión del cobro es la clave del éxito de las exportaciones. Una tarea compleja, pero no imposible. Las inversiones españolas en el exterior han ascendido a 15.700 millones en el primer semestre de 2011, un 65% más que en el mismo periodo de 2010. Para apoyar a las empresas españolas que realicen inversiones productivas en el extranjero de más de 15 millones de euros, ICO ofrece su programa de financiación corporativa. El Ministerio de Comercio e Industria de Egipto anuncia nuevas reglas para las cartas de garantía requeridas a los inversores. Con el nuevo sistema, los propietarios de terrenos industriales harán frente a un depósito en función de la extensión de la propiedad, mientras que antes se debía pagar una cantidad fija de 100.000 libras egipcias. El sector de la automoción lidera las exportaciones españolas a Turquía. Las ventas de vehículos crecieron un 58% durante 2010 y superaron los 1.000 millones de euros. Con unas importaciones totales de más de 3.750 millones de euros, Turquía se consolida como el segundo cliente de España fuera de la Unión Europea. Hace apenas 5 años que el grupo industrial catalán Celo se implantó en la ciudad china de Taycan, próxima a Shanghái. Instalar una planta productiva en China no es señal de haber perdido un tornillo. Justo lo contrario, Celo se desplazó para producir tornillos, concretamente 3 millones de tornillos al día. Celo es una empresa que está ubicada ahora con una planta en China, cerca de Shanghái, y fabricamos básicamente tornillos pequeños de diámetro 2 a 5 milímetros para automoción, electrodoméstico, material eléctrico y electrónica. En el año 2004, nuestro principal cliente era Hewlett Packard, fabricante de impresoras que estaba al lado de Barcelona. Entonces, cuando ellos movieron la producción de España a Hungría, les seguimos comercial y logísticamente. Y en el 2005 decidieron abandonar Europa y producir en China. Y evidentemente lo perdimos. En ese momento decidimos que nunca más nos pasaría y que cualquier cliente europeo que se fuera a fabricar a China también sería aprovisionado desde una empresa que tuviéramos en China. Celo es una empresa muy internacionalizada.
Cuentan con filiales en Francia, Hungría y Polonia. Tienen una planta productiva en Túnez. En 2006 iniciaron su actividad en China y en 2008 adquirieron una empresa de inyección de plástico en Alemania. El 70% de sus ventas corresponden a mercados internacionales. Nosotros vinimos a China con el objetivo de fabricar aquí para vender aquí. En ningún caso vinimos para deslocalizarnos. Contratamos una consultoría para que nos asesorara en cómo montar la empresa aquí. Básicamente la negociación con la autoridad local para conseguir el terreno es muy importante, porque no solo negocias la localización, sino que también negocias tus condiciones fiscales, qué tipo de impuestos pagas, también tienes que ver dónde hay empleados de los que tú necesitas, qué nivel de inglés tienen que tener tus empleados. Teníamos la percepción de que aquí en China funcionaba mucho el soborno y íbamos con mucho cuidado en el approach a las autoridades locales porque nos daba miedo que entráramos en ese juego. Y la verdad es que no tuvimos absolutamente ningún problema. Lo que sí quisieron hacer fue venir a Barcelona para saber quién éramos. Entonces vino el alcalde con 5 colaboradores a España a conocer quién éramos. Les enseñamos la nave, estuvimos un fin de semana con ellos, nos pidieron que les lleváramos a algún sitio típico de Barcelona y luego nos dijeron, ¿podemos ir a la playa? Y nos fuimos todos juntos a la playa un domingo y nos dieron la autorización para trabajar aquí, sin más. Antes de ir a la playa pasamos por el Corte Inglés a comprar bañadores para todos, porque querían bañarse sin bañador y claro, no queda muy bien en la Costa Brava ir sin bañador. Una vez gestionados los permisos, iniciaron la construcción de la planta con un edificio casi idéntico al que tienen en España, en Castellar del Vallès. En apenas un año comenzaron a producir. En esta planta actualmente estamos fabricando unos 3 millones de tornillos al día, que supone más o menos la mitad de lo que fabrica la misma fábrica en España. Aquí las máquinas son más lentas, pero trabajamos muchas más horas. Somos más intensivos en mano de obra. Con la configuración actual podríamos fabricar hasta 5 millones de tornillos y con la nave que tenemos podemos incrementar el parque de máquinas para llegar a fabricar 10 millones de tornillos, trabajando en 3 turnos. Esto esperamos conseguirlo en 3 años. Y es que el caso de Celo ayuda a desmitificar los tópicos que circulan sobre el gigante asiático. De hecho, según afirman, en España y en China producen exactamente los mismos modelos de tornillos y las dos fábricas venden al mismo precio. Atrás quedan ideas que asocian China con mano de obra barata o productos de baja calidad. Aisha, we've only just met. En China el futuro no se basa para nada en productos low cost. En China cada vez más los productos que se hacen bien y se hacen a precios muy competitivos. Por lo tanto, para estar en China tienes que trabajar bien a un precio competitivo. No puedes venir aquí con productos excelentes pero a un precio fuera de mercado, ni puedes intentar venir aquí para fabricar muy barato, porque los chinos cada vez más quieren una calidad razonable. Para montar una planta en China no hay ninguna decisión crítica a tomar. Lo importante es saber si tienes mercado y, sobre todo, si tu empresa española sabe gestionar una empresa en China. Eso significa, tu sistema informático puede escribir en chino, todos tus departamentos hablan inglés para poder entenderse con tus chinos, porque si no es así vas a fracasar. O sea, tienes que estar preparado en Europa y lo de China va a venir detrás. Celo aspira a crecer de forma considerable en China y de forma paralela al crecimiento del país. Con una clase media consumista en auge y un desarrollo económico sin parangón, el mercado interior chino ofrece interesantes oportunidades de negocio a las empresas españolas. Las empresas que vinieron aquí solo para fabricar más barato no están consiguiendo los resultados que querían. Lo consiguen las empresas que vinieron aquí para vender en el mercado local. Queremos aprovecharnos de este crecimiento del mercado chino y como nuestros clientes de electrodoméstico, material eléctrico, automoción y electrónica están creciendo, creemos que nosotros podemos subir al carro de este crecimiento y hacer crecer esta empresa a un tamaño igual o superior al que tiene la empresa en Europa.
Italia. Licitación para ofrecer servicios de limpieza a empresas públicas del sector de transporte en la región de Venecia. Israel. Empresa biotecnológica israelí especializada en la monitorización de los niveles de glucosa en pacientes con diabetes busca socio inversor español. Reino Unido. Empresa dedicada a la reparación de cubiertas busca fabricantes de láminas asfálticas, láminas poliméricas y pinturas de oxiasfalto. Cuando dibujamos mentalmente un arrozal, es probable que nos vengan imágenes del sudeste asiático, o quizá nuestra imaginación no viaje tanto y se quede en Valencia o en el delta del Ebro. A poco se nos ocurriría pensar en las llanuras de Aragón y Navarra, y sin embargo, en estas tierras se produce un arroz muy particular que empieza a ser reconocido tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En Aragón tenemos unas condiciones climatológicas muy concretas, en Aragón y Navarra, que no son iguales ni mucho menos que otras zonas productoras españolas como puede ser el Delta o como puede ser Valencia. Aquí producimos arroz hasta a 300 y pico, casi 400 metros de altura, con condiciones climatológicas muy diferentes, con lo cual no todas las variedades de arroz pueden entrar en este tipo de cultivo. La variedad que predomina en Aragón y Navarra se llama Guadiamar, un tipo de arroz semilargo que se distingue del más famoso arroz bomba, habitual en las regiones mediterráneas. Para la cooperativa arrocera del Pirineo, la limitación que impone el clima se convierte en un factor que favorece la exportación. Aquí en Aragón se produce un tipo de arroz de una variedad muy concreta, que es la que se ha aclimatado bien a la zona, que es un tipo de arroz que se consume sobre todo fuera de España. En España básicamente se consume un tipo de arroz japónica redondo perlao, que es el que se usa para paellas. Entonces, claro, si queremos vender arroz, una cantidad importante de arroz blanco, tenemos que ir a buscar los mercados donde se consume este arroz. Básicamente son los mercados de Oriente Medio, Norte de África y Centro Europa, pero básicamente está destinado a mercados para inmigrantes. El otro factor que ha impulsado a Arrocera del Pirineo al exterior es la propia estructura del mercado en España. A nivel nacional, el arroz es un producto muy marquista, es decir, la gente compra una marca porque toda la vida ha comprado esa marca y cuesta mucho hacer cambiar al consumidor hasta que conoce el producto, ve que tiene una calidad, ve que le va muy bien en la cocina, pues hasta que consigues entrar ahí es un trabajo difícil. Entonces, claro, si a nivel nacional el tema está como bastante cerrado, pues hay que buscarse otros mercados. Entre esos mercados se encuentran Francia, Alemania, Finlandia, Turquía o Siria. En apenas 2 años, Arrocera del Pirineo ha logrado que una cuarta parte de su facturación proceda del exterior. Se buscan importadores de arroz en cualquier tipo de ámbito. Intento seleccionar los que considero que pueden tener un potencial mayor. Y entonces mandamos desde aquí muestras con una presentación de nuestro producto, con sobre todo nuestras certificaciones de calidad, que a nivel europeo son absolutamente indispensables, y con ello el cliente potencial nos pasará una solicitud de oferta. Las expectativas de futuro de Arrocera del Pirineo pasan por consolidarse en sus actuales mercados, abriendo nuevos canales de distribución. Nos movemos más en tema de distribución de hostelería, distribución de restaurantes. Nosotros de momento en grandes superficies comerciales no hemos podido entrar. Nuestras exportaciones de momento la gran mayoría son o graneles o sacos de 25, etc. Nuestro gran reto, la próxima meta que tenemos es poder entrar en cadenas de distribución con nuestro envase, con nuestra marca y con nuestro paquete de kilo. Dans mon jardin, il y a des déserts sans lendemain, il y a des vieillards, il y a des gamins, il y a des grandes forêts de sapins, il y a de la houle et du crachat. Durante el pasado año, España exportó 740.000 toneladas de tomates frescos por un valor de 818 millones de euros. Los tomates representan una cuarta parte de nuestra exportación de hortalizas, sector que nuestro país lidera mundialmente con una cuota del mercado del 9%. El sector de la informática crecerá en Vietnam un 60% al cierre de 2011.
El número de contratos entre empresas extranjeras y compañías de software locales aumentará de forma significativa a la vista de la evolución del sector en los primeros 5 meses de 2011. Este crecimiento se debe al empuje de áreas como las tecnologías de la información, la automatización industrial y los sistemas integrados. En Qatar, la figura más destacada de la distribución comercial es la del agente. Se encarga de recibir las licencias de importación y puede ser mayorista o distribuidor minorista. Por ley, las empresas extranjeras acceden a este mercado concediendo la exclusividad. Por tanto, se debe seleccionar al agente con cuidado y conocer su capacidad de distribución. Disfrutar del aroma, de la textura, del sabor de una copa de vino. Se trata de un momento especial que cada uno con su gusto, con sus recuerdos, vive a su manera. Una experiencia íntima pero que sin embargo tiene un alcance universal. Y si no, que se lo pregunten a Bodegas Torres, que vende sus vinos en 140 países. El resultado de un trabajo que comenzó, eso sí, hace muchos años. La familia Torres tiene su origen en el siglo XVII. Hemos podido llegar hasta allí. Eran modestos viticultores aquí en la zona del Penedès y seguramente elaboraban algo de vino en su propia bodega, pequeña bodega, pero digamos que la empresa empieza a tener una dimensión en 1870, cuando regresa de Cuba el hermano de mi bisabuelo y le propone a mi bisabuelo hacer una bodega porque en Cuba piden vino español. Y luego, bueno, vienen unos años difíciles, viene la caída de Wall Street, la empresa tuvo muchos problemas, los clientes no pagaban, mi padre ya estaba muy joven él, pero ya se había hecho cargo de la empresa. Llegamos a la Guerra Civil Española y en el año 39 las bodegas son bombardeadas por error. La aviación tenía que bombardear, la Aviación Nacional tenía que bombardear la estación donde había un tren de municiones, pero bombardearon las bodegas, ¿no? Y quedaron destruidas en un 50%. Cuba, el mercado clave para Bodegas Torres en aquella época, acude al rescate. La demanda en aquel país impulsa la reconstrucción de la bodega. Y en 1940, la isla se convierte en el punto de partida de un viaje decisivo por las Américas. Llegaron a Nueva York a vender su vino. Y en estas, Alemania invade Francia. Alemania invade Francia y de repente en Nueva York y en Estados Unidos no había vino francés. Y mi padre vio una oportunidad de mercado. Y dijo a los americanos, bueno, pero aquí ¿qué vino comprabais de Francia? Y hombre, el Chablis, el Burgundy, el Borgoña, comprábamos el Sauternes, no os preocupéis. Yo os haré un Spanish Burgundy, os haré un Spanish Sauternes. Y así empezó él a embotellar sus vinos y a colocarse en el mercado americano. Ese fue el origen de una imparable expansión internacional, para la que entonces y ahora es necesaria una estrategia eficaz. El vino realmente hay que venderlo 3 veces. El importador, hacerse amigo de él, conseguir que venga aquí a ver las viñas. Después hay que ir al país. Y hay que tirarse 15 días visitando el mercado. Yendo a ver los restaurantes, yendo a ver las tiendas, los supermercados, para introducir el vino. Y cuando has conseguido la segunda etapa, después viene vendérselo al consumidor. Porque no, ¿de dónde sirve de nada tener el vino en un restaurante si la gente no lo pide? Porque no lo conoce. Entonces has de tratar de organizar catas con los restaurantes, con las tiendas especializadas, para que los clientes finales, los consumidores, puedan conocer el vino. A partir de los 70, Bodegas Torres dio un paso más y empezó a producir vinos en Chile y en California. También ha incorporado la distribución a su actividad, una decisión que le está ofreciendo grandes resultados en uno de los mercados con mayor potencial de futuro. Bueno, en China la verdad que apostamos por China ya muy pronto, nosotros el año 93 y el 97 nos autorizaron a tener nuestra propia compañía de distribución. Y esta compañía tiene mucho éxito, hoy en día es la tercera compañía de distribución de vino en China, da trabajo a 250 personas, creo que es, cubrimos prácticamente todo el país. Investigar, experimentar, diferenciarse de la competencia, pero también conservar esa actitud comerciante que caracterizó a la primera generación de la familia Torres. Todavía hoy, por ejemplo, con mi mujer, que cada año tenemos la costumbre
una semanita de ir a un país exótico, ¿no? Durante la semana yo no puedo trabajar porque mi mujer dice, oye, estás de vacaciones y tienes razón, ¿no? Pero el último día me deja trabajar. Y el día que él, yo a las 9 de la mañana salgo con un taxi a ver 2 o 3 importadores. Y voy con unos folletos y trato de hablar con uno o con otro hasta conseguir un importador. Que a lo mejor me compra 50 cajitas solamente. Pero bueno, ya tenemos un mercado más, ¿no? ¿Por qué exportar? La economía es global, hay que estar en los mercados. Si no, yo creo que, bueno, en momentos sobre todo como ahora, con la crisis que se sufre, pues las empresas que solo venden en España lo están pasando peor que las que pueden exportar. ¿Cuál es el mejor cliente? Bueno, en primer lugar, que pague las facturas, que esto no siempre ocurre. Y luego, evidentemente, que sea una persona que se identifique con la empresa, con nuestros valores y que nos deje trabajar en equipo. Un consejo. Que se lo piense, que tome precauciones, que sea prudente, que evidentemente que trate de hacer un buen vino, que estudie idiomas, y a partir de aquí, mucha suerte. ¿El mejor mercado? Yo diría que Inglaterra. ¿Cuál es la diferencia entre vender en España y vender fuera? Bueno, claro, es mucho más complicado vender afuera, ¿no? Mucho más complicado, hay que adaptarse, hay que conocer las normativas, hay que viajar. Evidentemente es mucho más fácil vender en España. ¿Algo de lo que se arrepienta? Por ejemplo, lo clásico, ¿no? Un mercado que hay un cliente que te paga bien, que vuelve a pagar, que de repente se retrasa y sigues dándole confianza. Y ahí puede venir un disgusto muy grande. En el próximo programa visitamos el Spain Tech Center en San Francisco, un espacio de prestigio para ayudar a las empresas tecnológicas que deseen implantarse en Estados Unidos. Seguimos las huellas de la empresa cerámica Frita en Vietnam. Vega Carabaña comienza su aventura exterior con sus aceites de oliva virgen extra. Visitamos Embutidos Fermín, firma pionera en la exportación de jamones ibéricos. ICEX, CESTE, Fundación Banesto, ICO y Cofides han patrocinado El Exportador.